17. Primeramente, antes de predicar la palabra del Señor, quiero dar gracias a Dios por toda la iglesia, los hermanos que trabajan, por las hermanas que dejan sus quehaceres y trabajan para la obra del Señor, por los hermanos que también están predicando, por los hermanos que salen a orar a los hogares, a la familia. Damos gracias a Dios, iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza, y todo, amén, si empujamos parejo es de bendición, de victoria, y la carga no es tan pesada, amén. Así que bendigo a todos los hermanos que ministran la palabra, que predican, que evangelizan, que oran. Déjenme decirles que la recompensa está asegurada en los cielos, donde la orina y la polilla no lo corrompen, ni lo dañan, ni lo hurtan, ni el ladrón no va a llegar a ese lugar. La riqueza usted está acumulando en los cielos, amén. Ahí nadie va a llegar y nadie va a tocar. Eso está reservado para cada uno de los que hacen buenas obras a través del Espíritu Santo, amén. Y también agradezco a Dios también por los hermanos que colaboran. Sé que hay hermanos que económicamente no están bien, están en lo justo y necesario, pero déjenme decirles que eso no va a ser para siempre, amén. Dios, de una manera u otra, Él va a proveer para con sus necesidades, amén. No sé si ustedes escuchan una palabra en Salmo 27 de la iglesia. No sé si ustedes escuchan una palabra que siempre dice: todo lo puedo en Cristo en quien me fortalece. Atento aquí. Nos está diciendo la capacidad y la fuerza que tenemos como hijos de Dios. Aquí está hablando claramente el apóstol Pablo de que él sabe vivir escasamente y abundantemente. Por todo, en todo estoy enseñado y me acostumbro a vivir cual sea mi situación. Tenga mucho o tenga poco o no tenga nada, todo lo puedo en Cristo en quien me fortalece. Eso significa la palabra del Señor, amén. Así que vemos que el apóstol Pablo era una persona rica, tenía muchas posesiones, pero él se despojó de todo eso, lo tuvo por basura con tal de enamorarlo cada día y más a Cristo Jesús. El apóstol Pablo no andaba con Jesús de Nazaret, sino que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Los otros 11 discípulos anduvieron con Jesús de Nazaret en esta tierra. Andaban con Él, comían con Él, caminaban con Él, predicaban con Él, sufrían con Él y veían cómo lo maltrataban al Hijo de Dios, de carne y hueso en esta tierra. Pero vemos que el apóstol Pablo era diferente. Él era una persona que tenía todas las comodidades, tenía toda la riqueza. Él era un líder romano, era un soldado. Él era la mano derecha, como para que usted me entienda, del Papa de hoy en día. Él era la mano derecha. Él manejaba todo ahí. Y sin embargo, él pudo entender y comprender que no había nada más grande que atesorar la riqueza en los cielos. De agradar al Padre, de agradar a su Hijo Jesucristo, y de que esa morada sea edificada por el mismo Dios y sea asegurada en los cielos y no en la tierra. Porque él sabía que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, él se tenía que terminar. Su vida se iba a acabar en esta tierra como todos nosotros. Amén. Nadie queremos morir de iglesia, porque Dios nos creó por una eternidad. Y la intriga más grande de la persona, la muerte, es que no sabemos cómo va a ser o cómo va a acontecer. Pero el mismo Espíritu Santo nos da la convicción, amén, de cuándo va a ser y quizás en qué momento va a ser. Si tenemos una comunión íntima con el Padre, Él nos prepara. Por eso que muchas veces ustedes ven, hermanos y hermanas, cuando parten con el Señor, empiezan a arreglar su vida, empiezan a pedir perdón, empiezan a tener comunión con todo, porque su llamado ya está cerca para que puedan descansar en los cielos. Y aquí vemos como el apóstol Pablo nos enseña que él se despojó todo, lo tuvo por basura para enamorar a Cristo, para que las revelaciones que Cristo tenía con él aún sea mucho más profundo. Y en esta noche lo que quiero es llevar a la iglesia, que la palabra dice en la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Se trata de eso. Va a haber momentos de escasez y momentos de abundancia, pero por todo en todo estoy enseñado y estoy capacitado para poder vivir así, dice la Biblia. Y muchas veces Dios nos hace pasar por estos momentos que cuando nosotros, yo sé que cada hermano, cada familia anhela y desea de ayudar a la iglesia, de ayudar a los hermanos, pero no lo puede. Pero déjenme decirle que mientras usted tenga en el corazón
de un día decir, Señor, en algún momento tú me vas a dar la oportunidad para hacerlo. El Señor no es injusto para bendecir su vida. Amén. Y en esto usted tiene que estar seguro. Cuando tiene un corazón que quieren ayudar, bendecir a los hermanos, las hermanas de la iglesia, déjenme decirle que Dios lo va a hacer para su gloria. Hay hermanos que tienen esos anhelos y deseos que hoy en día están bendecidos. Y la palabra de Dios no falla y no va a fallar porque es palabra de Dios. Amén. Ahora arranco con la palabra del Señor y comparto el Salmo 27. Por eso que soy agradecido, porque sé que hay hermanos que no tienen los recursos, pero déjenme decirles que esos hermanos nos ayudan enormemente en la iglesia, de aquí, de trabajar en la iglesia, y eso es algo maravilloso en el Señor. Creo que si mal no recuerdo, era el jueves que estuvimos hablando con el pastor, estuvimos compartiendo con ellos, y nos llena de gozo y alegría cuando vemos que los hermanos se esfuerzan, aportan y trabajan a la obra del Señor, porque esto es de todo, hermano. La casa del Señor es de todo y todos nos tenemos que preocupar. Amén. Porque para que la casa de Dios esté limpia, para que la casa de Dios pueda ensancharse, pueda hacer lo mejor para Dios. Y sé que en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad para poner, quizás por finalizado, todos los anhelos y deseos que tenemos como el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios pueda ser hermosa y pueda seguir creciendo y podamos tener la mayor comodidad sabiendo que este lugar nosotros lo hemos preparado para adorar el nombre del Señor. Amén. Y creemos que vamos por buen camino y creemos que Dios va a abrir puertas donde no la hay. Estamos en tiempos difíciles, pero para Dios no hay tiempo difícil. No hay crisis, no hay inflación, no hay escasez. En los cielos hay abundancia. Amén. Y Dios tiene que mover personas para poder bendecir al pueblo de Dios. Amén. En Salmo 27 compartimos el nombre de Jesús. Amén. Para luego estar orando. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, como le digo, por todos los hermanos que han hecho el gran esfuerzo de trabajar, predicar, de ministrar en la obra del Señor. Y déjenme decirles que la obra del Señor no se va a estancar mientras tanto. Nosotros como hijos de Dios aportemos, demos un poquito del envión. Quizá hay un hermano que no lo puede hacer, pero ustedes, cuando sienten, amén, la incursión, la fuerza, el poder y la gracia y el querer hacer del Espíritu Santo, háganlo en la iglesia. Porque Dios no mide el tiempo ni la capacidad para poder glorificarse en sus hijos. Si usted está un mes, 2 meses, un día, 2, 3 días, Dios si tiene que utilizarlo, lo va a hacer para su gloria. Tenemos un rey que Josías con 8 años gobernaba una nación. ¿Cómo no lo va a poder hacer usted? Amén. No tenemos escapatoria. Jeremías era un niño y le puso excusa al Señor. Le dijo al Señor: no me digas que sos un niño si yo soy tu creador. Yo soy el que te da el hablar y te da la sabiduría. Cuando tú abras la boca, yo la hablaré a través de tu vida. Así que no hay excusa, no hay escapatoria. Todos tenemos el conocimiento de parte del Señor cuando predisponemos nuestro corazón y nuestra vida a hablar la palabra de Dios. Dios no nos va a dejar avergonzado. Amén. Así que siéntase libre cuando sienten la gracia y el impulso del Espíritu Santo a hablar al necesitado. Cuando ando caminando por la calle, por Gancedo, me llena de gozo y de alegría cuando escucho a las personas diciendo: tal hermano, hermana de tu iglesia me habló la palabra, me empezó a predicar. Y eso es muy importante, iglesia, porque nosotros tenemos riqueza. Tenemos la riqueza espiritual que es la palabra de Dios. Eso no se compra con nada. No hay oro ni plata que pueda pagarlo. Cuando usted tiene la palabra en su corazón, abra su boca que el Señor lo va a llenar y usted va a transformar vida, va a restaurar vida, va a libertar vida, va a impulsar, amén, salvación, liberación en las almas y en las necesidades. Cuando ustedes se sientan ese impulso, cuando su pecho le arda, es el mismo Espíritu Santo impulsándole a que pueda hablar a los necesitados para la gloria de Dios. Y eso es lo más importante que podemos tener. Aquí dentro de la iglesia nos podemos predicar uno a los otros. Hay cosas que no puedo hablar porque no es para todos. Dios se orden, Dios le habla al niño, al niño, al adolescente, al joven, al adulto y al anciano. Dios habla conforme a la persona. Muchas veces nosotros no podemos hablar cosas porque no es para todos la palabra de la iglesia. Hay momentos que Dios quiere hablarle de arrepentimiento, de salvación. Y no sé si usted muchas veces nos nota que hay muchas veces que nosotros quizás no podemos tocar la rebeldía del pecado porque eso ya normalmente en el camino del Señor ya no tiene que existir. Muchas veces le escucha al pastor diciendo que no tenemos que mentir, que no tenemos que robarnos, que no tenemos que tener envidia, amén, que no tenemos que tener odio y rencor, porque casi no se predica esto aquí, porque eso ya no tiene que existir en el cristiano.
Porque eso tiene que ser desligado de nuestra mente. Porque ya hemos renunciado a todo eso. Amén. Entonces tenemos que enfocarnos en lo espiritual. Amén. Los romanos le decían al apóstol Pablo, entonces vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. El apóstol Pablo le decía, en ninguna manera. Antes hacían ustedes eso, ¿por qué le tengo que volver a repetir nuevamente? ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Amén. Entonces el evangelio de la gracia de Dios habla a nuestra mente y nuestro corazón. En este tiempo la gracia de Dios nos demanda más santidad, donde no tenemos que tener ningún pleito con el hermano. Antes era ojo por ojo y diente por diente, para que me entiendan. Amén. Le dañaba a un hermano, iba a sacrificar un animalito y ya tenía cubierto el pecado. Hoy en día cuando ofendemos a un hermano ya sentimos la culpabilidad y el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos hasta que nos disculpemos con el hermano. Amén. Le pedimos perdón al Señor y nuestra oración no tenga estorbo. Esa es la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo le enseñaba a los romanos diciéndole que no se metan en la cabeza que tienen que dejar aquello, dejen esto, está prohibido esto. No, iglesia, ya somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo y sabemos lo que es bueno y malo. Descansen en la palabra del Señor y sigan avanzando, sigan estudiando la palabra de Dios, sigan orando, porque el Señor lo quiere llevar a otra dimensión espiritual. Quiere que se despoje de la vieja creación. Si ya un día ustedes vivieron eso, ¿cómo van a volver a vivir? ¿Acaso no somos luz en este mundo? Amén. Entonces la palabra de gracia nos descansa, nos da el aliento, nos da la libertad, nos da la santidad para no vivir esclavo en el pecado y ser libre de todas esas cosas que no traen ningún provecho, sino que es tristeza, angustia y aflicción cuando nosotros militamos bajo el pecado, bajo la carne. Amén. Así que en esta noche aquí vemos en Salmo 27 la palabra del Señor. Dice en Salmo 27 una palabra maravillosa y luego ya estamos orando. Amén. Agradezco a Dios porque cuando nosotros ocupamos la mente en la palabra del Señor, en las cosas buenas, déjeme decirle que el evangelio es fácil. La carga no es pesada. Amén. El Señor nos dijo eso. Cuando nosotros ocupamos nuestra mente en las cosas de Dios, no tenemos el tiempo y no tenemos el espacio en nuestra mente para cosas que a Dios no le agrada, hermano. Cuando nosotros aprendemos a entender esto, vivimos en paz, vivimos en bendición, vivimos en victoria y en triunfo. Amén. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y desgracia, tristeza, angustia, aflicción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna, paz y gozo en el Señor. Entonces nosotros elegimos cómo queremos vivir los últimos tiempos en el camino del Señor. Depende de lo que nosotros hablamos, eso vamos a vivir. Amén. La Biblia dice, iglesia, para que usted me entienda, si queremos ver días buenos, tenemos que refrenar nuestros labios de cosas malas que a Dios no le agrada. Es tan simple eso, hermano. Ustedes quieren vivir en paz, saben cómo tienen que vivir. Y no saben lo maravilloso y bendito que es vivir en paz, vivir una comunión directa con el Padre, que cuando solamente pensemos en nuestro Señor, podemos sentir la presencia, aunque quizá la sociedad nos vea que en algún momento estamos llorando, estamos cantando, estamos sonriendo, es porque ellos no entienden, no comprenden que la paz está en el interior, no en el exterior. Que ahí adentro está la paz del Espíritu Santo en nuestra vida. Que tenemos comunión con todos los hermanos, que tenemos comunión con todas las iglesias, que tenemos comunión con distintos ministros, líderes, sea quien sea, institución, la que sea. Tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Cuando nosotros entendemos esto y tenemos compasión, empatía por los hermanos, vivimos en paz, hermanos. El enemigo no nos puede hacer nada. Amén. Cuando aprendemos a vivir el verdadero evangelio, somos luz en este mundo y la gente son ganados sin palabras. La gente dice, mira a ese hermano, mira Pedro, cómo era Pedro antes. Ahora ya no es más así. A Pedro se prendía en cualquier pleito, él no lo llamaba, pero él estaba ahí, como que atraía ese mal espíritu. Ahora ya Pedro no está más ahí. Ahora Pedro lo vemos sonriente, compartiendo uno con los otros, hablando uno con los otros, dando gracia a la sociedad. Y la gente quiere eso, hermano. Cuando usted note esto, cuando usted llega a un lugar donde hay gente inconversa, que por naturaleza no refrenan sus labios, ellos se sujetan. Cuando ellos se sujetan, déjeme decirles que el Espíritu Santo está ministrando su vida y ellos también quieren eso y sienten un temor no solo por usted, sino por lo que usted porta ahí adentro. Se van a sujetar de hablar cosas que no tienen que hablar.
Van a tener un respeto porque saben que son hijos de Dios y reflejan el amor de Cristo. Y ellos van a ser ganados sin palabras. Amén. Cuando le empiezan a tocar diciéndole, vamos a la iglesia, déjeme decirle, hermano, que el mismo Espíritu Santo le está abriendo el camino para que usted le trace la palabra y sean ganados. Amén. Aquí vemos algo maravilloso que como hijos de Dios todos anhelamos y deseamos. Salmo 27:4 dice, en el nombre de Jesús se encontraron, compartimos para la gloria de Dios y luego estamos orando. La palabra del Señor dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Gloria a Dios, atento a esta palabra, iglesia. Aquí vemos que David, él solamente le pidió una cosa a Dios: que esté en la casa de Dios, que no le quite esa parte. Como también vemos como el Señor dijo que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor le llamaba como un negocio estar dentro de la casa de Dios, pero no un negocio, amén, material, financiero, sino un negocio espiritual. Cuando más nos ocupamos aquí de exaltar el nombre del Señor, de adorar su nombre, de ministrar la palabra de Dios, estamos acumulando riqueza en los cielos. Y aquí vemos que David estaba hablando algo bien clarito. A usted no le pasa que no ve la hora que llega el sábado, el domingo, viernes, oculto de dama o joven, de estar lo más antes posible en la casa del Señor, porque tiene la necesidad de sentir la presencia, de ministrarle la presencia, de darle la gloria al Señor por todo lo que transcurrió la semana, sea bueno o sea malo. Tenemos que darle las gracias, porque nosotros para esto vivimos en este último tiempo, para darle las gracias a Dios, para vivir por Dios, caminar por Dios, respirar por Dios, porque somos de Él. Sea que vivamos, que muramos, de Cristo somos. Ya no pertenecemos en este mundo. Cuando nosotros sentimos esto, normalmente el Espíritu Santo nos está haciendo entender y comprender que ya no pertenecemos a este mundo, que nos estamos adelantando, que nos estamos preparando, que estamos saltando en nombre del Señor para que nosotros un día estemos por la eternidad y podamos sentir lo que estamos sintiendo en este momento. Cuando nosotros, iglesia, tenemos la necesidad de congregar, déjeme decirle que el mismo Espíritu Santo dentro de su vida, que le está demandando que se llenen de Él, porque la Biblia está diciendo algo clarito, que nadie queremos pasar por cosas malas. Amén. En el 5 dice, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Cuando hay algún peligro de accidente, cuando hay algún pleito, Dios no va a permitir que usted pase por eso. Dios le va a guardar, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes eligieron estar en la casa de Dios, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, pero para los que no confían en Dios. Aquí vemos que David decía en el versículo 5, ¿qué pasa cuando nosotros no vemos la hora de estar en la casa del Señor, no vemos la hora de contemplar la hermosura, la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros anhelamos y deseamos esto? Dice la Biblia, porque Él nos va a esconder, amén, en el día del mal. ¿No es maravilloso no pasar por momentos desagradables? Nadie queremos pasar por momentos desagradables, nadie queremos pasar por días malos. Todos queremos estar en victoria, bendecidos y fortalecidos en el Señor. Pero anteriormente la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que demandar una cosa a Dios, y es que Él nos dé la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Todos los que estamos aquí es porque Dios les permitió. Le vuelvo a repetir, Dios tiene el control de todo nuestro organismo, de nuestra salud, de nuestra fuerza, de nuestra energía. Dios tiene el control de todo eso. Por eso es que la ciencia no puede llegar a donde Dios puede llegar. Y si usted esta noche está aquí, porque Dios le dio la fuerza para que esté aquí. Y deben ser agradecidos, iglesia. Porque en este mismo momento hay gente que están viendo por las redes sociales que no pueden llegar a este lugar, pero sé que Dios le va a dar el privilegio que puedan llegar. Y usted tiene el privilegio de estar aquí. Usted tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Usted tiene el privilegio de sentir la presencia de Dios. Usted tiene el privilegio de
poder sentir el Espíritu Santo en su pecho ardiendo, diciéndole: Señor, aquí estoy, sé que tú vas a hacer algo maravilloso, glorioso en mi vida, y ningún mal va a tocar mi vida, mi familia, a donde me mueva, a donde camine, ningún mal va a tocar mi vida, porque tú me estás prometiendo lo que yo anhelo, tú te vas a encargar de todo lo malo en mi vida. Y en esta noche creemos que el Señor lo va a hacer para su gloria. Dice: me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Aquí vemos como Dios lo exalta al cristiano cuando de corazón decide servirle al Señor. No solamente lo guarda, sino que también en tiempo final lo exalta. Usted va a ser exaltado, hermano. En medio de su hogar, de su familia, en medio de la sociedad, usted va a ser exaltado. Su familia, sus seres queridos van a correr a usted por causa del nombre del Señor, para que usted le dé una palabra. Porque usted va a ser el diseño para ellos. Porque usted va a ser el ejemplo para ellos. Porque usted, en otras palabras, va a ser la esperanza para ellos. Dios lo va a poner en alto, iglesia. Mientras nosotros nos tomemos el tiempo de estar en la casa de Dios, Dios nos va a poner en alto. Él se encarga de todo lo malo, pero también se encarga de ponerlo en lo alto. Amén. Y el Señor dice que el que viene a Él es una persona humillada, y al que lo humilla, Él lo exalta, lo pone en alto, iglesia. Y en esta noche usted va a tomar un tiempito de estar aquí, porque usted desea la palabra, porque usted desea la presencia, porque usted desea del Señor, y el Señor lo va a guardar en los días malos. No solamente lo va a guardar, sino que lo va a poner en alto. Amén. Y en esta noche, para los que le creen, denle la gloria a Dios. Amén. Así que en esta noche, iglesia, vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando para que el Señor pueda administrar nuestra vida. Damos gracias a Dios por este momento maravilloso que Dios nos regala, por el esfuerzo que han hecho llegar a la casa del Señor. Y vamos a seguir orando por los hermanos que están en batalla, que están en lucha, que están en dificultad, para que Dios pueda sacarlo adelante en victoria. La Biblia dice que tenemos que orar uno por los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tenemos que orar uno por los otros, sobrellevar las cargas uno de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Amén. Amén. Cuando nosotros hacemos esa iglesia, déjeme decirle que el Señor nos guarda a nuestra vida.